Seguimos con Aníbal Fernández, jefe de Gabinete de Ministros. Inflación. Un tema que preocupa mucho a la gente. Hoy hablábamos en la mañana en la radio sobre el precio del azúcar de Moreno. Moreno tiene un precio de azúcar, el precio es otro. Moreno dice que el azúcar no puede costar más de 2.80. 1000 llamados, 5 pesos, 4.75, 6 pesos. ¿Cuál es la verdad? Cuando hablamos de inflación hablamos de dos cosas distintas. Una es el índice de precios al consumidor y el otro es lo que puede ser la canasta. El índice de precios al consumidor nosotros lo hemos sincerado de la mejor manera que pudimos, porque cuando tomamos el gobierno había 818 productos, cosas inexplicables, castración de gatos, rosas del Ecuador con 50 centímetros de tallo, viajes a Cancún, viajes a Río de Janeiro, mermelada alemana con frasco de vidrio, qué sé yo, un montón de productos que al ser productos internacionales y a valor dólar, en el momento en que uno tenía la convertibilidad, hacía que la fluctuación sea cero, con lo cual le clavaba el índice en un lugar determinado. Nosotros lo llevamos a 440 por productos que hoy están conocidos, están en el portal del INDE, se conoce cuáles son, y la fórmula es una fórmula para los que estudiamos estadística, la fórmula de Asper, que lo que multiplica es la sumatoria en todos los días de la cantidad de origen por el precio actual sobre la cantidad de origen por el precio de origen. La señora que está escuchando espere. Sí. Por ahora hablemos para que sepamos de que estamos hablando en el índice. Este es el índice. Se multiplica la cantidad que definió usted, que se compone el índice por el precio actual, sobre la cantidad de origen, la que usted determinó en el índice, por el precio de origen. Eso le da un índice que comparado con el mes anterior le da la diferencia. Ese es el índice de precio al consumidor. Pondera todo lo que está dentro. ¿Coincide con la realidad? El índice no. Yo trabajaba desde el 83, no, 78. Trabajaba en Rigoló y me ocupaba de este tema, y ya en ese momento eran de muchas las discusiones respecto del índice, claro. Puede haber productos que aumenten, y si los productos aumentaron, nosotros veremos puntualmente la situación de ese producto. El Vudú lo dijo el otro día, la preocupación nuestra tiene que estar de mirarlo todos los días, que esto no se escape de las manos, y el ministro de Economía está arriba de eso. ¿Se peleó con Vudú? No somos muy amigos, no para nada, no. ¿Son todos amigos en el gabinete? En este gabinete, más que lo que yo he visto en otros gabinetes. En otros gabinetes he visto relaciones de mala fe entre compañeros de gabinete. Acá puede haber discusión, pero no hay mala fe. No, hay algunos que no soy amigo, digamos. Con Amado nos juntamos a comer una vez por mes, para charlar de nada, digamos, Ahora, cuénteme, por amistad. Con el Fondo Monetario Internacional, después de pagarle los 11.000 millones, quedamos como a los gritos, y hoy le estamos pidiendo al fondo que venga a clarificarnos el asunto del INDE. ¿No es una contradicción esto? No, nosotros somos socios del Fondo Monetario Internacional. Sí. Bueno, no nos olvidemos eso. Entonces, siendo socios, lo primero que hicimos en aquel momento es decirle que, no eran tanto, 8.600 millones creo que eran, pagamos lo que debíamos, y ahora la cancha la marcamos nosotros. Llegó un momento en la Argentina que usted se acuerda que sabíamos quién venía, sin nombres propios. ¿Qué es esto de saber quiénes son los técnicos del INDE, del Fondo Monetario, que vienen a analizar las cuentas argentinas por el artículo 4? Bueno, eso se terminó el día que, habiendo acumulado las reservas suficientes, porque el presidente Kirchner tomó entre 6 y 8.000 millones de dólares, casi todos en papeles, con lo cual no había plata de verdad viva, como decimos en la calle, no había. Se acumularon más de 28.000 millones, y eso se volvió hacia atrás, pagando lo que se había que pagar para llegar a esta decisión de decir, nosotros tenemos que tomar acciones y decisiones todos los días que no condicen con las que dicen ellos. Ellos por ahí piden ajustes donde nosotros queremos pisar el acelerador, y lo demostramos con los hechos. Tan cierto es lo que se hizo en aquella oportunidad que cuando comenzó este año, que ya termina, tuvimos la discusión respecto del Fondo del Bicentenario. Y el Fondo del Bicentenario que decía, asegurémosle a los acreedores 6.569 millones de que vamos a pagar, de forma tal de bajar el riesgo, de forma tal de garantizar mejores posibilidades para que puedan tomar dinero en el exterior. Arcor colocó un papel a 7%. Entonces, eso es lo que pretendía. Confusión. El 1 de
de marzo la presidenta firma un decreto, el 298, deroga el anterior decreto y firma un nuevo decreto. Sí, sí. Una parte ya tenía derecho, ya 2.187 millones porque la ley de administración financiera se lo permitía, y la otra parte, ella tomaba la atribución por decreto de necesidad de urgencia de llevar al pago con las reservas. En ese momento teníamos 47.714 millones de dólares de reservas. Hemos pagado todo. Sí. Debe faltar... Menos el Club de París. No, pero no estaba dentro de la deuda esta. Okay. Deben estar faltando 100 millones y faltan. Hemos pagado todo y tenemos 52.000 millones. Quiere decir que lo que la presidenta le contó en aquel momento, en diciembre del año pasado, a los argentinos, es lo que sucedió. Nosotros tenemos capacidad de ahorro para pagar y aún para crecer, y así crecimos. 47.714, más lo que pagamos, y aún así tenemos 52.000 millones. ¿Es cierto que el fondo pidió arreglar primero con el banco, con el Club de París, para clarificar este asunto de los índices? No. Es una charla que viene haciendo el INDEC hace mucho tiempo, y que lo que se está trabajando es un tema que va a cambiar el formato, porque cuando nosotros estamos hablando del índice que yo le contaba recién cómo se calculaba, hablamos de digamos, toda la zona urbana. Sí. No hablamos del interior. Y las mediciones del interior son mucho más deficientes que el INDEC, porque en algunos casos tienen 100 productos que valen un punto cada uno. No hay ponderación, entonces eso lo desvía el índice a cualquier lugar. Lo que estamos hablando acá es decir, vamos a un índice nacional, vamos a tener una forma de medir qué sucede en todo el país, porque va a haber que interpretar los productos consumidos en cada una de las provincias y cómo se ponderan. Se va a armar una canasta de forma tal de que ese índice controlado todos los días, hay que tener un buen trabajo para poder hacer ese tema, usted pueda determinar cuál es el índice nacional y cómo fluctúa mes a mes y cómo funciona. Y yo no creo que sea un contrasentido. Si tenemos elementos técnicos para corroborarlo, ¿a quién más pedírselo que a quienes somos socios? Ministro, ¿cómo se hace para que el asunto Jaime no ensucie, no salpique al gobierno nacional? El gobierno nacional, cada vez que tuvo alguna insinuación respecto de algún gesto de corrupción, sea cual fuere, lo que hizo fue separar a los funcionarios y que el funcionario vaya a resolverlo donde tiene que resolver, lo que es en la justicia. Entonces nosotros no tenemos por qué estar pensando en nada, y hablo de todos los que les ha tocado pasar por esa situación, incluyendo a Ricardo Jaime, con quien he tenido siempre una buena relación, tiene que ir pasar por la justicia, dar las explicaciones del caso, y tiene que resolverlo ajustado a derecho, que las dé. ¿Tiene opinión ahí? No, porque en estas cosas siempre que se da opinión se cometen errores, o por defecto o por exceso, y yo no voy a hacer cometer esa estupidez. Esa situación es una situación que la tiene que resolver ante el Poder Jurisdiccional. Ellos son los que tienen que evaluar, ellos son los que tienen que analizar las pruebas, ellos tienen que hacer cada uno de los hechos. Se llenaron un montón de hojas de cosas que se dijeron que después fueron desvirtuadas. Entonces hay que dejar que se resuelva en el ámbito que corresponda y no opinar, porque no es un partido de fútbol. ¿Y lo de Moyano y los troqueles? Pero es la misma situación. Pues nadie fiscaliza las obras sociales. Pero ese tema es distinto. Ese tema es distinto. Sí lo fiscalizan, por supuesto que sí. Pero un gremio tan importante como Camioneros, un gremio que ha logrado hacer los nivel de inversiones que ha hecho Camioneros, y que ha dado a sus afiliados de las mejores obras sociales que debe tener este país, se va a hacer una cosa de troqueles, me cuesta creerlo. Bancario no era malo y lo hizo. Bueno, quiero decir, por esa misma razón... Papá era bancario y yo... Por esa misma razón, lo que hay que dejar es que la justicia se expida y no meterse en esto, a meter la cuchara, que normalmente no sirve para colaborar en nada. No, está bien, pero le hace bien al presidente tener a Moyano al lado en algunos actos, como imagen. Moyano es el tipo cuestionado hoy. Le hago una aclaración. Corta las calles, toma fábricas. Le hago una aclaración, porque si no, no hablamos con claridad. Hugo Moyano es amigo mío, entonces como decimos en derecho, cuando uno se presenta en el juicio me comprende las generales de la ley. Todo lo que yo le voy a decir está teñido del color de la amistad mía con Hugo Moyano. Yo no creo en esas cosas de él. Es el secretario general de la Confederación General del Trabajo. Yo soy de los que sigue creyendo que aquel magisterio conceptual de Juan Perón de que el movimiento obrero organizado es la columna vertebral de nuestro movimiento, es eso, y yo sigo creyendo en eso, y sigo creyendo que la CGT con mejores situaciones, con distintas situaciones, porque no me tengo por qué meter en su mundo, funciona como nosotros pretendemos que funcione, que es con todos los gremios adentro, discutiendo sus situaciones, llevándolos a los gremios a paritarias. Pues la discusión adentro, no afuera. Bueno, pero esas cosas... No en las rutas, en la calle, en la fábrica, pero esas cosas, impidiendo el exceso de camiones. Pero esas cosas, a veces lo que parecen impedir acceso de camiones o cosas de esa característica, están acompañados de iniquidades que no se hacen conocer. Le doy un ejemplo. No, coincidimos, pero le doy un ejemplo. Cuando nosotros discutíamos
la muerte de este chico, de Mariano Ferreira, que es bueno que sus televidentes sepan que toda la investigación comenzó del aporte de información del propio gobierno, así comenzó la investigación y están todos detenidos por la información que aportó el propio gobierno. La discusión que ellos estaban llevando a la práctica, porque él pertenecía a un partido político que acompañó una queja gremial. ¿Cuál era la queja gremial? La discusión por el tercerizado. ¿Pero el tercerizado es algo malo entonces? No, no es malo. Si usted trae un personal tercerizado para una determinada tarea, le da las funciones específicas de esa tarea y le paga los sueldos que corresponden por esa tarea, está todo bien. ¿Por qué quejarse? Normalmente la discusión es otra. Se pone un tercerizado, voy a hacer una cosa bien burda, para que se vea la diferencia, pero poner un tercerizado pagado muy poco, con muchas horas de trabajo, a manejar una locomotora, por decir una cosa por el estilo. Esos son trabajos de gente de convenio, que tienen determinados niveles de horario con un determinado nivel de salario. Entonces, eso es lo que se cuestiona. Fíjese cómo se utilizó eso. Clarín, Mañeto y toda esta caterva de alcahuetes de Mañeto que hoy se encargaron, TN sacó 500 veces el tema de este tema, porque le gozan, como yo no me callo la boca, seguramente ellos no lo harán conmigo. Si tienen una oportunidad de enchastrarme, se la pasarán con el cosito de salpriqué tirando basura todo el día. Ellos no dijeron que esta discusión que Mariano Ferreira fue a acompañar al gremio por el tema de los tercerizados era la misma por el cual Pablo Moyano en algún momento se plantó en la puerta del diario La Nación y del diario Clarín discutiendo de los tercerizados ellos mismos. Nunca lo dijeron. ¿Por qué? Porque sonaba lindo pegarle a los trabajadores y pegarle a los partidos políticos. Te habló de terapia y sabe que para todo es lectura. Yo tuve que tener la lectura que Moyano lo que quiere es mucho afiliado para tener mucha caja, mucha plata y manejar. Pero es que no es un tema tanto... Lo están mirando unilateralmente. Y tiene dos lados. No. ¿Sí es amigo? No. Espere. Hablemos del tema y lo ponemos arriba de la mesa. Caja y poder, es lo que no, mi amigo, espere. Acá hay un tercer y el más importante de los actores que usted lo están desconociendo, que es el trabajador. No lo desconozco. Bueno, entonces pongámoslo arriba de la mesa y preguntémoslo al trabajador cuando se está hablando de un trabajo específico de camiones o trabajo específico de logística, que es el encuadramiento que se discute normalmente en estos casos, si lo que está percibiendo está de acuerdo y en las formas del trabajo está de acuerdo. ¿Y sabe qué le va a decir? Que no. ¿Por qué? Y porque la afiliación o el encuadramiento en el marco que está reclamando significa una mejor forma de trabajo y un salario mucho más importante que el que está teniendo. Entonces, no es un tema personal de Moyano, que seguramente el gremio seguirá creciendo y le seguirá dando las satisfacciones que le da a su ¿No tiene por ahí un miedito a quemarse en las manos como Moyano? Es que yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Por nadie pongo las manos en el fuego. Lo que le estoy diciendo es que yo fui ministro de Trabajo, conozco el tema desde el otro lugar del mostrador y esos son defectos profesionales que no se van más. Y que yo conozco lo que se ve en este caso. Y cuando hablamos de encuadramiento de esa característica, hablamos de encuadramientos que significan beneficios reales para el trabajador. Entonces es muy difícil verlo como que es un tema unilateral de Moyano que quiere tal o cual cosa, sino qué es lo que dice el trabajador. En dos palabras, dígame quién tiene que manejar la CTA, ¿el que ganó o el otro? ¿Micheli o Yasky? El que ganó. Lo que acá ¿Y quién ganó? Eso es lo que no se sabe. Sí se sabe. No. Porque están discutiendo... O sea, no es que no querían. No, espere. Yo no me meto. No, que no querían lo otro. No me meto yo en eso. Es un tema de ellos. Yo sí respeto tanto a Micheli como a Yasky. Los respeto mucho a los dos. Lo que digo es que lo que están discutiendo hoy, y eso ya no hay duda de que lo están discutiendo, claro. De que hay lugares, Mendoza, por ejemplo, en donde dicen que la votación fue anómala. Entonces lo que están diciendo es si se hace la votación de nuevo. En esos lugares donde se discute que se votó mal o que hubo alguna acción que no estaba dentro del marco de lo previsto. Lo que digo es, ellos deben resolver. Si resolvieran que van a elecciones, se vota, se cuenta y el que ganó, ganó. Yo no me tengo por qué meter. Ahora, ¿de quién es entonces el que tiene que estar al frente de la CTA? El que ganó. ¿Por qué hay cierta negativa, ministro, a hablar de inseguridad, de violencia? No, yo no me niego. Lo que pasa es que cada vez que uno habla y aporta algún elemento... 5 policías. Sí, ¿usted cree que eso es una satisfacción? No. Para nosotros es un dolor. Uno se acostumbra a todo se acostumbra la administración pública, a todo. Lo que no se acostumbra es a la muerte. Bendito sea Dios que no se acostumbra a la muerte. Claro. Pues sería un monstruo. Si no. ¿Mataron a un custodio suyo?
Un pibe, 30 y pico de años, le faltaba un semestre para recibirse de arquitecto, fue a comprar pizza. Sí, sí, sí. Entonces, ninguno de nosotros tiene vocación de que esas cosas sucedan. Ni el chico estaba jugando al cowboy, ni cosa por el estilo. Fue sorprendido, y sorprendido que fue, le pegaron 6 tiros. Entonces digo, esta situación, que yo me comprometí con sus padres, donde se sintieron un poco mejor, y así lo hacemos con todos los policías federales y cualquiera que participa en las fuerzas, que en algún momento yo condujo, ya no las conduzco, pero con ALAC lo hacemos en conjunto, es recibirlos y resolver el problema para futuro. Porque él jugó para una fuerza, para defender la vida y la vida de los otros, la vida y los bienes de los otros, y él seguramente lo que quisiera saber es que sus hijos, su familia, quedó cubierta, que es nuestra responsabilidad. Pero a nosotros no nos interesa más que ninguno prever esa situación y resolverla de la mejor manera que se pueda. No es un tema. ¿Es una preocupación real en el gobierno? Absoluta, absoluta. Real. ¿Cómo no va a ser? ¿Se invierte? Absoluta, ya lo va a ver.